Здравствуйте, дорогие друзья. Мы говорим с каббалистом Михаилом Лайтманом. Добрый день. Здравствуйте. Вот я прочитал статью, там называют наш период сейчас интересный для историка и печальный для современника. Вот такой мы истории. Allí está escrito que nuestro periodo es interesante para el historiador o triste, depende de la época en la que uno vive. Sí, realmente es un estado muy efervescente. Es quizás triste para la persona que lo vive. No, doctor Lightman, depende de la persona que lo vive. Le digo porque fuera de los estados que uno pasa, todas las tragedias, muchas compañías colapsan, relaciones, los padres denigran de sus hijos. Hace 80 años el pastor Dietrich Bonhoeffer, miembro de la Resistencia, fue ejecutado por los nazis. Y todos pasará tanto la alegría como la tristeza. Irán a Dios, escribieron desde la conclusión. Irán a Dios para contar cómo los recibiste. Y mi pregunta es, ¿cómo aceptar la alegría y el dolor, la tristeza en primer lugar? Vivimos en un periodo muy intensivo, Semyon. Sí, no paramos en ningún momento, cada vez las cosas se renuevan. A mí lo que me interesa es ver cómo acciones comunes afectan en las personas. Cuando eso afecta se ve más o menos, es como un laberinto que se va dando. Sí, aquí está el problema, dice Semyon. Ellos descienden en su nivel de percepción, no logran entender qué pasa, a pesar de que aquí y allí hay muy pocos pensamientos y de todos modos la humanidad está triste por lo que pasa. Doctor Lightman, sí, uno está por encima de todo. La esperanza de que haya algo. Hoy no hay esperanza. Hoy la esperanza es vivir bien el día, quizás no, por lo menos no terriblemente, y listo, y así avanzar. Entonces, ¿cómo aceptar esta pena que usted escribe, dice Semyon? Ese pastor que escribió que todo llega al Creador, yo le diría que no todo sube de vuelta hacia el Creador, sino que todo proviene de Él. ¿Qué quiere decir? Que nosotros formamos nuestro destino espiritual. Sí. El problema es que no sabemos el propósito para el cual fuimos creados, no logramos entenderlo en forma prominente, lo tomamos como algo así turbio, desenfocado, y eso es lo que nos da pena. Esa es la pena, entonces, sí, porque no sabemos para qué, por qué. No saben para qué, aunque pasan las cosas más pequeñas en el evento diario. Si supieran la respuesta para esto, ¿para qué? ¿Cuál sería la situación? Dice Semyon. Si supiéramos, dice Dr. Lightman, sería otro mundo. ¿Cambiaría nuestro mundo interior? Sí. Agregaríamos más luz, más color. ¿Cuál es el sentido de todo esto entonces? Quizás lo logremos.
doctor Leitman. No logramos ver un estado más colorido, más preciso, fuera de ese estado oscuro, gris que estamos viendo, ver el estado más allá, más arriba de lo que vivimos. Si no descubrimos en nuestro interior todos esos colores, todas esas relaciones correctas hacia nosotros, hacia los demás, que Él de hecho es el que nos presenta todo esto. Y lo principal es estabilizar, como se dice en el cine, que enfocan, como es que se dice, que podamos ver la imagen como tiene que ser. Todas las partes que se complementan, todo eso tiene que estar. Y entonces hay una imagen ideal. Puede ser que no sea perfecta o ideal, pero quizás podemos ver cuáles son los momentos que uno vive. ¿Qué tiene que cambiar? Dice Semyon, doctor Leitman, ¿solo la actitud? ¿Qué se tiene que llenar de color, doctor Leitman? Que yo entienda que todo lo que pasa es esencial. Una cosa depende de la otra. Y si yo lo atribuyo al propósito de la creación, entonces voy a poder enfocar, juntar toda la imagen de una forma que sea una. Lo que me falta es como un caleidoscopio, como un mosaico que se convierte en una imagen clara. Por ahora todo lo veo en fragmentos y te sientes mal. No le ves ningún sentido a las cosas. Y eso es lo importante, porque la razón siempre es buena. Entonces díganme, ¿para qué todas esas partes aisladas se tienen que convertir en qué? ¿Para qué todo esto? Para que yo pueda y acudir a mí mismo, que se revele mi yo. ¿Qué es ese yo? Pregunta Semyon, doctor Leitman. El yo quiere dirigirse a la conexión para que yo pueda crear la forma del creador en todo. Por un lado está el creador, por el otro lado estoy yo, y entre nosotros está este mundo fragmentado, roto. Cuando yo junto gradualmente esas formas en un caleidoscopio, entonces de a poco voy revelando la actitud del creador hacia mí. Eso tiene que hacerme bien a mí. Puedo ver yo eso. ¿Qué es el yo bueno? Pregunta Semyon, doctor Leitman. El yo bueno es el que ve bien en todo lo que ocurre. Semyon, no es fácil, por decirlo así, en forma simple. No, no lo es, dice doctor Leitman. Tenemos que llegar a eso, todos. Todo lo que ocurre, todo lo que pasa, sí.
Hay que tratar de juntar la forma, la imagen del Creador en todo lo que ocurre, dice Simeón. Sí, detrás de cada cosa, y entonces se va a revelar la integridad. Bueno, sigue Simeón. Volvamos a nuestras noticias. No alcanzamos a llegar a un resumen. Y empezamos aquí en Israel para prepararse para un operativo que se llama Carros de Fuego, que simulará un conflicto con Irán. Docenas de aviones de combate israelíes volarán cientos de millas desde Israel hacia el oeste sobre el mar Mediterráneo, como si volaran hasta Irán. Y todos se preguntan qué sucede después, si esto realmente sucede. Están hablando de posibilidades catastróficas. Esto está junto con Estados Unidos. ¿Qué piensa usted que tenemos que hacer con este vecino que tiene planes de destruir a Israel? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Atenderlos? No ponerles atención. Dice Dr. Lightman. Claro que no tenemos que escuchar a nadie. Es lo principal. Solo tomar en cuenta nuestra propia seguridad. La pregunta es, ¿quién determina cuál es la medida de la seguridad o la falta de seguridad? No es el primer ministro que hoy está y mañana no. Alguien ahí que dice lo único que le parece que sirve para sus planes. Entonces, ¿quién tiene que hacerlo? Dr. Lightman. Aquí todo es político. Tú ni siquiera lo puedes decir a nadie. Entonces, ¿cuál sería el estado ideal? Pregunta Simeón. Dr. Lightman, no lo sé. Yo trabajé muchos años en la Fuerza Aérea, conocí a los comandantes, de una forma o de otra estaban relacionados con algún partido. Entonces, no entiendo cómo puede funcionar esto. Да нет, там ходят люди. Да, Раф. Так не надо об этом говорить. Не об этом. Тут люди ходят просто. Нет. Давайте, мы решим там, что надо, что не надо. Так вот, я не представляю. Так это есть, в принципе, в любой стране. Ведь все равно где-то... Entonces no puedo explicar, a ver, en todos lados es así. Somos personas, no máquinas. Esa es una pregunta de raíz. ¿Quién decide cuándo atacar, no atacar, bombardear, no bombardear? Dr. Lightman, yo realmente no puedo decir nada. Yo espero que la providencia superior nos dirija debidamente. Bueno, dejemos aquí este tema o preguntemos quién tiene que decidir. El Creador es el que decide al final. ¿Cierto? Dice Simeón. La humanidad, dice Dr. Lightman, se va a encontrar con una pared y no va a tener más remedio que entender que no tenemos en quien confiar más que nuestro Padre en el cielo.
Вот очень Semyon, интересная новость. bueno, el creador es el que se determina al final, ¿sí? Исполнять классическую музыку. Bueno, una Чем он noticia уникален? interesante. После каждого музыкального отрывка музыканты La меняются Orquesta местами. Filarmónica Скрипач с de центрального Nueva York, места переходит Orfeos, назад, уступая место interpreta другому скрипачу. И música так de все Kabbalah. музыканты. Después de Оркестр cada этот pasaje не верит в musical, los иерархию, músicos в cambian de бессменные места lugar. и роли. Y кроме El всего violinista se прочего, aleja оркестр del lugar работает без central, dando дирижера. paso a Это otro. принципиальный Esta взгляд на orquesta no лидерство. cree en la 34 jerarquía, en los участника Орфеус lugares y roles считают друг друга permanentes. равными. Y Все sobre todo, la получают orquesta одинаковую trabaja sin оплату за каждый director. концерт, имеют Esta es право su visión голоса во всех творческих fundamental. Los решениях. 34 Существует miembros de уже Orfeo 50 se лет, consideran записали 70 iguales, альбомов, todos reciben получили el массу mismo наград pago и por cada процветают. Вот concierto, как вам tienen на voz самом en todas деле las Это decisiones очень creativas. уникально. это Existen ya природа? 50 Это años, grabaron действительно 70 уникально álbumes, против природы. Потому что, в muchos принципе, premios. ¿Qué piensa дирижер– usted de esto? Es muy это especial, esto va высшая en сила, contra de la высшая naturaleza, мысль, dice Dr. Lightman, porque el голова без, director es Который их como el соединяет, да? их pensamiento объединяет, superior, соединяет. Он притворяет la в них fuerza свою волю. superior que Понимаете? conecta la Это все делают без orquesta. него, я не знаю. Даже не на репетициях, нигде. ¿Cómo hacen Они esto просто sin él? хотят No lo показать, что они sé. Seguramente дирижеры hacen, играют. Это Просто у них se такая мысль, preparan. да, лидеров. и No es как que en деревянно они forma сидят, разбирают между eh, собой Да. repentina actúan все, что así. происходит в Entonces, ¿cómo lo партитурах, hacen? Deciden копаются. Ну вот скажите мне, los как вот человек, который, как мы говорили все время, по природе своей, есть его Semyon. я, есть Entonces, мое лидерство, есть мое подавление como una других, ну это persona que основа tiene su эгоизм yo, человеческий. su Это тоже liderazgo, эгоизм. forma Да, это тоже natural, эгоизм. Только que es el все-таки fundamento del ego, cómo непонятно, manejo a los как demás. это может быть Esto también без es дирижера. ego, dice Dr. Да, Lightman, видимо, solo que no это все-таки entiendo cómo lo дирижер hacen sin видит, el да, дирижер. director То есть de la музыканты, вы orquesta. думаете, могут меняться, да? Первая Они же все скрипка. время смотрят на него. Он же всех их Semyon, обобщает, los объединяет, músicos pueden координирует. hacer el cambio, pero Как могут el они director sí, pero el без director los этого dirige, coordina entre ellos, ¿cómo pueden hacerlo sin él? То есть вы не можете представить такой оркестр на самом деле. Semyon. Ну, смотря Entonces как, если usted no se это puede маленький imaginar un проект, estado así, собирается 4 una orquesta de este tipo. 34 участника. Bueno, depende de qué se trata, si Ну, это тоже не son очень большой, но это 4 o все-таки 5 que se juntan, pero серьезный 34 miembros То есть, no es мне nada скажите, пожалуйста, pequeño. вот в идеале вот исполнение музыки, исполнение Bueno, музыки, es вот вы говорите, una невозможно только вот с этой силой, так скажем, через un дирижера, grupo который musical все это дело importante, упорядочит. conocido. Да. А если его Entonces все-таки todo изменить, esto se organiza de alguna manera. не представляете? Нет. Невозможно представить себе никакого коллектива, Yo созданного imaginar, из отдельных маленьких эгоистов, no me imagino un grupo formado de egoístas separados sin alguien que los dirija, o sea, un padre, un deseo superior que los maneje. Como lo sienten, como sienten que tienen que hacer. Yo no pienso que ellos puedan, claro que se perciben más unos a los otros, que hacen algunos movimientos internos para corregirse. Да, я тоже Es удивился. interesante. Хорошо, A ver, me вопрос gustaría hablar такой. con ellos. Если это да есть, Sí, bueno, вот entonces если la это, última допустим, да pregunta. есть, то что Si es их así объединяет? Скажите мне, пожалуйста. Вот en este в tema, идеале, entonces, ¿qué es lo que los должен conecta? быть в чем-то дирижером. Doctor Lightman, que cada uno de ellos tiene que ser en alguna forma el director de la orquesta Желания внутренние, y внутреннее a través биение de sus сердца, deseos internos, они хотят соединиться dentro de и sus таким образом latidos совместно руководить собой. internos, Это quieren очень большая unirse работа, это очень allí непросто. Я не y знаю, что они así там происходит. manejarse. Es un trabajo Очень muy интересно grande, no es nada вообще fácil, la verdad que no как-то почитать. sé, es muy interesante. Об этом я даже Me не gustaría слышал. empaparme más de este tema. Nunca había escuchado de ellos. понятно. То есть вы Sí, говорите, sí, вот le это voy a через вот pasar эти la noticia. биение сердец, да, они вот так вот вдруг, Entonces lo que да, usted dice Должен es быть que a través de esos контакт сердец. latidos de corazón
se pueden conocer, se pueden entender. Sí, tiene que haber un contacto entre los corazones, porque no me puedo imaginar cómo sería entonces. Porque los músicos son forma natural, si quieren ser los primeros, aunque sea solo para trabajar en conjunto con esos metrónomos, parece que sí. Entonces, usted dice que tienen que ver siempre un punto en común, porque el director es todo, Semyon. Entonces, ¿hacia dónde tendrían que mirar? A una sensación interna, me parece. Bueno, sí, igual voy a hacer esta pregunta. Oleg preguntó, da miedo morir. Hace casi un año que veo sus programas, es como una droga. Mientras no miro los programas no me asusto. Y como me alejo de la computadora, regreso a la familia, a las noticias, a la enfermedad, me da miedo. La transición es terrible, que de repente me iré. El alboroto en torno a la enfermedad es aterrador, aunque entiendo que no hay esperanza, pero todo sigue alborotado. No quiero irme de la vida, quiero irme con dignidad, pero no tengo fuerzas. Doctor Lightman, no hay que preocupar, nada acaba, todo continúa. La persona termina con la visión de este mundo y sigue avanzando en otro. Pero igual hay ese miedo en esa transición y se le ayuda a ir desconectándose a través de esas transiciones, va a empezar a percibir de una forma mejor el rechazo de su yo egoísta. Esa paz que él siente cuando ve sus programas. Así tiene que aceptar su muerte. Doctor Lightman, sí, nada acaba en la naturaleza, nada tiene fin, solamente se transmuta. Entonces, ¿qué es la muerte? No hay muerte, no existe. Pero cuando nos muestran que hay muerte, es el material biológico que se deteriora. Entonces, lo que usted dice es desconectarse del yo. Es el yo que nos hace percibir eso. Sí, se puede tranquilizar. Así uno tiene que dejar esta vida. Usted dice que no se va a ningún lado. Yo no diría que ni siquiera se va. O sea, no hablamos de citas hace mucho tiempo. Está Jerzy Stanislavlek que dice, ¿qué es tan extraño aquí? Las personas veneradas como dioses pierden sus rasgos humanos con el tiempo. A mí me da la impresión que es muy preciso, muy sarcástico. Cuando percibimos a las personas como dioses, ¿qué le hace esto a uno? ¿Qué les pasa a ellos? Dice el Dr. Lightman. Tú es la verdad que les perjudicas al pensarlos así. Tú les transmites supuestamente tu ego, los cargas a ellos con tu ego. Más peso en su percepción de la vida. Entonces, ¿qué es malo? Honrar, no, de venerar. Entonces, puede ser que uno le da fuerzas a hacerlo. Acá escribió algo muy bonito, que uno pierde sus rasgos humanos con el tiempo. Yo entiendo a qué se refiere, pero ¿qué es
para usted una característica humana, un rasgo humano? Dr. Lightman, lo que se relaciona con el fluido de la vida, la actitud con los demás, que uno quiere encontrar allí el servicio al Creador, eso es todo. Entonces el resultado al final es el que hace por los demás. Sí, sin saltos, sin gritos arriba de un escenario o un vehículo blindado. Ahí realmente uno les perjudica al hacerlo. Dificulta su trabajo en este mundo hacerles eso. Expresarse a través del prójimo, del Creador. Sí, pero así funcionan todos los gobiernos. De esa manera uno se convierte en líder, sí, pero eso los hace caer. Otra cita, la tecnología alcanzará tal perfección que una persona podrá prescindir de sí misma. Dr. Lightman, yo no creo que vamos a llegar a eso, que haya un estado así, porque sin los humanos no vamos a poder arreglarnos. ¿Quién somos? ¿Que vamos a trabajar solo para servir este cuerpo biológico? Entonces, ¿qué? Me voy a conectar a una máquina, todo va a funcionar, y qué hay con mis pensamientos, mis deseos, mis aspiraciones. ¿Quién va a manejar mi yo? ¿Quién lo va a revivir? No entiendo. Este personaje escrito esto. Entonces, ¿qué es el yo de la persona? Usted dice que no se puede decir el yo. Entonces, ¿qué es? Es la parte del Creador que se encuentra en ti, que es elevarse al Creador. Es solamente tú, con tus esfuerzos internos, que puedes elevarte al grado del Creador. Gracias. Mucha salud.